Básicamente vimos qué es la Biblia, ¿no? Vimos cómo leer la Biblia, qué es, ¿no? No apareció de la nada, no bajó Dios y la dictó a algún hombre como algunas religiones, ¿no? Sino la Biblia fue escrita por muchos años, alrededor de 1600 años. Y en esos 1600 años se escribió el Antiguo, hubo una pausa de 400 años que se llama el periodo intertestamentario, que fue donde Dios no habló por profetas, por ningún hombre, y posteriormente ya se empezó a escribir el Nuevo Testamento, que se llama periodo neotestamentario. Algunas aportaciones que tuvo el periodo del silencio, los 400 años, fue que se tradujo la Biblia del idioma hebreo, el Antiguo Testamento, se tradujo al idioma griego y se compiló. Y podemos decir que tenemos la primera Biblia, ¿no? Que nada más constaba de los libros del Antiguo Testamento, que son 39. Eh, y ya lo que usaron Jesús y sus discípulos, pues fue esta Biblia que se llama la Septuaginta, ¿no? Entonces, pues básicamente vimos con ojos humanos, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Bueno, pues es un libro escrito por 40 hombres más o menos, en 1600 años, tal periodo. No todos los libros son iguales, no puedo leer igual el libro de Génesis que el libro de Juan, ¿no? Por ejemplo, no puedo leer todos los libros por igual, mucho menos puedo interpretarlos si todavía no conozco bien qué estaba sucediendo, por qué se dijo, a quién se lo dijo, etcétera, etcétera. Igual todo eso vamos a irlo aclarando, algunas herramientas para ir, para saber interpretar, pero vamos a ir paso a paso, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos la clase anterior. Eh, Básicamente en palabras cortas, ¿no? También vimos que pues se escribió en papiro, también se escribió en arcilla, en piedra. Entonces, el libro de la Biblia ha pasado por muchas etapas, muchos autores, muchas ciudades, muchos países. Eh, Aproximadamente son 4 continentes. Y es tan impresionante que a pesar de eso, de que la mayoría de los escritores, algunos no se conocieron, se escribieron en otros idiomas, con otras culturas, otros oficios, etcétera, todo sigue una línea perfecta, no se contradice. En su idioma original no hay contradicción alguna y todo nos apunta a un Mesías y ese Mesías ya vino y es Jesús. Eso ya, pues es muy impresionante que sea un libro, es un libro, o sea, literalmente es un libro, ¿no? No es un libro mágico, pero sí es un libro sobrenatural. Ahí contiene muchas verdades espirituales, pero que no se nos olvide que es un libro. Entonces hay que leerlo como un libro, sin, sin irnos al extremo de que también no olvidemos el poder que tiene, ¿no? La palabra de Dios. Ok, entonces vamos a iniciar la clase. Recuerden que seguimos en bibliología y hermenéutica. Esta clase se llama Revelación. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, Ok, esta clase se llama Revelación, Inspiración e Iluminación. ¿Qué pueden tener de diferente? ¿Estas son iguales? Bueno, es lo que vamos a ver. Ahorita por el tiempo nada más nos vamos a enfocar en la revelación. Ok, me gustaría volver a mencionar esto. Este es Romanos, una cita que vamos a leer juntos, una cita más corta.
También la leímos la vez anterior, pero me gustaría leerla otra vez. Dice así. Pueden seguirme en la pantalla y ahorita ya ustedes buscan en sus Biblias eh, para que participen. Dice así. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos, esta carta fue escrita a cristianos en Roma. Entonces puede aplicar para nosotros o para toda aquella persona que se dice ser cristiana, ¿no? Y básicamente Pablo está enfatizando en algo que es diferente, carne, espíritu. Carne, bueno, si ya han conocido, pues se refiere no a la carne literal, ¿no? A tu piel, a tus músculos, no, a los deseos, ¿no? De este mundo, a vivir como uno cristiano. A eso se refiere la carne. Eh, entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo que... mm, déjeme apagar el micrófono. Aquí el apóstol Pablo está enfatizando, está haciendo un énfasis en que tenemos al Espíritu. Si es que estamos en Cristo, tenemos al Espíritu, ¿no? Aquí dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, muy fácil, no es de, o no es cristiano, ¿no? En el versículo 11, en la última parte, ahí está subrayado, dice, por medio del Espíritu que vive en ustedes, por medio del Espíritu que vive en nosotros. Como hijos de Dios, también somos guiados porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y gracias a esto podemos decir que Dios es nuestro Padre y somos sus hijos. Hermanos, cuidado, cuidado con si es que tienen la bendición de predicar o de compartir con alguna otra persona. Yo sé que es muy común, no es algo condenatorio, ¿no? Pero es muy común que las personas enseñen que tienes que llamarle al Espíritu Santo, ¿no? O dicen, ven Espíritu Santo, o en su misma oración personal le piden al Espíritu Santo que venga. O quizás han escuchado algún pastor, algún predicador, algún hermano, etcétera, que al momento de orar le hablan al Espíritu Santo que venga. Eh, o lo enseñan, ¿no? Enseñan a que le tienen que pedir al Espíritu Santo que venga. Bueno, esto es totalmente, podemos decir antibíblico, porque la palabra de Dios no enseña eso en el Nuevo Testamento, pero tampoco es mentira. Eso puede ser verdad cuando alguien no es cristiano. O sea, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de alguien, es porque no lo tenía. Entonces, si estamos orando por alguien o estamos enseñándole a alguien que le pida al Espíritu Santo que venga, pues simplemente aplica nada más para alguien no cristiano, porque no lo tiene. Pero cuando lo enseñamos a cristianos, es muy contradictorio,
porque aquí el apóstol Pablo enfatiza, vive en nosotros, por el cual podemos clamar Abba Padre. Si alguno no lo tiene, no es de él. Entonces, si somos cristianos y por su gracia y por su misericordia tenemos al Espíritu Santo en nosotros, es muy contradictorio, ¿no? Pedirle que venga. Es una oración, ah, pues, pues sí, contradictoria, ¿no? No tiene nada de chiste. Es como decirle a tu esposa, oye, ven, por favor, y ya que esté aquí, pedirle otra vez, ven, por favor, ven, y ya está ahí la esposa. ¿Qué va a hacer la esposa? Oye, pues ya estoy aquí, ¿no? O sea, mejor orar de otra manera. Entonces, vamos a seguir. Fíjense que dice Efesios 1:13. También ustedes, después de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que lleva a la salvación, y después de haberlo oído y luego de haberlo creído, fueron sellados con el espíritu de la promesa. Aquí el término sellado, antes cuando mandaban cartas, igual ustedes sí lo pudieron ver en películas o lo que sea, el rey o el emisor ponía un sello con su anillo o con un objeto personal. Al momento que cuando tú recibías la carta, al ver ese sello sabías de quién era, porque era el anillo del rey, ¿no? Por ejemplo. O era un símbolo personal que decía de quién era sin siquiera abrir la carta. Entonces, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, somos de Él, después de haber oído y después de haber creído en el Evangelio. Primera de Corintios 6:19 dice esto. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes tiempo presente y que recibieron tiempo pasado de parte de Dios? Entonces es muy claro, aquí el contexto es que los corintios eran muy desenfrenados, ¿no? Ellos decían que el cuerpo no importaba y que podías hacer lo que sea, lo importante era lo espiritual, decían ellos, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, no, no, no. O sea, sí, obviamente lo importante es lo espiritual, pero su cuerpo es templo del Espíritu Santo. También hay que cuidarlo, porque el Espíritu Santo está en ustedes. Y recibieron tiempo pasado de parte de Dios, complementando con Efesios, lo recibieron al creer el Evangelio. Ya está, hermanos, ya está. Y es el que nos guía, el que nos guía. Que cómo pensamos cuando cometemos algún pecado, algún error, el Espíritu Santo nos muestra que eso estuvo mal o nos muestra que está bien, etcétera, etcétera. Y por último, estos dos versículos, dice en Gálatas, el apóstol Pablo, solo quiero que me digan esto. ¿Recibieron en tiempo pasado el Espíritu por las obras de la ley o por lo que hicieron o por el oír con fe? ¿Cómo lo recibieron? Pues es una pregunta, retórica, ¿no? La misma pregunta se responde sola, por así decirlo. Pues es obvio que por el oír con fe, ¿no? ¿Qué pasó por el oír con fe? Recibimos el Espíritu Santo. Efesios 1:17, traducción del lenguaje actual, dice, le pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu, ¿para qué? Para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Entonces, conclusión de esto. Si nosotros somos cristianos, ya tenemos al Espíritu Santo. Ya no es lógico enseñar u orar que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Es algo muy contradictorio y es una oración vacía. Son palabras vacías. ¿Por qué? Porque ya está. ¿Y para qué está? Bueno, para muchas cosas, obviamente, pero aquí Pablo dice, para que sean sabios. Y solo así podamos entender cómo es Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos, no se puede entender cómo es Dios. Quizás conozcamos quién escribió la Biblia, ¿no?
nos sepamos los versículos de memoria, pero nunca vamos a llegar a conocer a Dios porque solo por medio del Espíritu Santo lo vamos a poder conocer tal como es. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Tienen alguna duda? Continuamos. Ok, ok, vamos a continuar. Entonces, pues tengan cuidado, hermanos. Sí se escucha muy espiritual y muy bonito, pero llamarle al Espíritu Santo es una oración sin sentido si es que somos cristianos. Toma sentido cuando alguien no lo es, ¿no? Bueno, esto es una imagen, no sé si la puedan, ah, si la pueden distinguir. Es una, ¿cómo se llama? Una máquina de teletransportación, ¿no? Es una máquina de teletransportación. Antes en las películas te metías a una cápsula y pasaban unos segundos y te transportaba a otro lugar, ¿no? O parecido a esto, ¿no? Que es como un portal. Que está el portal, metes la mano y tu mano sale en otro lado, ¿no? Hay un capítulo de Los Simpsons que Homero pone una máquina y está sentado en la sala y pone la otra máquina en el refrigerador, ¿no? Ya nada más mete la mano y agarra su cerveza para no pararse y todo, ¿no? Y a veces eso queremos hacer nosotros también, físicamente, ¿no? O sea, nos da flojera ir pararnos, ¿no? Tan cómodos que estamos viendo la tele o leyendo un libro. Y nos da flojera ir al baño o ir por agua, ¿no? Estaría padre que nada más te metieras a un lugar y salieras por el otro lado, súper rápido. O a lo mejor en un viaje, a lo mejor nos da flojera, ¿no? Manejar 5 horas para llegar al destino. Quisiéramos entrar y salir luego del otro lado. Pero pues eso es imposible, ¿no? Pero a veces eso es lo que queremos hacer a veces cuando aprendemos. Yo personalmente siempre quise aprender, también quiero aprender piano, ¿no? O guitarra. Y soy bien malo para la teoría y las notas y todo eso. Yo quiero tocar, pero pues obviamente no se va a poder sin el proceso, ¿no? Que se tiene que pasar. Entonces, es muy importante que no nos queramos adelantar o teletransportar, en este caso, en este curso, a alguna doctrina, ¿no? Alguna enseñanza que vamos a mirar más adelante. Porque si nos teletransportamos, no vamos a saber por qué estamos ahí. Vamos a lo mejor a entender algunos conceptos, pero no vamos a entender. ¿Por qué? Porque no pasamos, ¿no? El camino, no supimos que era de terracería, no supimos que iba a ser tan tardado, ¿no? Entonces, cuando queremos pasar de un lado a otro así drásticamente, es, es, eh, es peligroso porque no podemos entenderlo bien y por lo tanto lo que vamos a aprender, lo que vamos a enseñar va a ser erróneo. Miren, tenemos que pasar de aquí, de estar quietos, por así decirlo, a empezar a caminar paso a paso. Habrán ocasiones que ese camino, ¿no? Va a ser difícil como una montaña. Vamos a tener que usar bastones, zapatos especiales, ¿no? Va a ser más cansado. Quizás nos vamos a tener que sentar un ratito y después volver a caminar. Y va a haber ocasiones en las que va a ser más fácil, ¿no? Casi siempre caminar de bajada es más fácil, porque ya entendemos mejor y vamos a caminar un poco más rápido, ¿no? Entonces, pero tenemos que pasar por este proceso para poder llegar a un destino o a una doctrina quizás más grande, ¿no? Ahorita ahora sí que empezamos desde el inicio y vamos a ir caminando. Ok, quiero que prendan sus micrófonos y que me digan si han escuchado esta palabra. ¿Qué es el deísmo? ¿Qué han escuchado? Si lo han escuchado, ¿qué es lo que han escuchado del deísmo?
A lo mejor en una película, en un libro, en alguna prédica. ¿Qué han escuchado de esta palabra? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es el deísmo? ¿Lo han escuchado? A ver, yo voy a prender sus micrófonos para que hablen. ¿Nadie ha escuchado del deísmo? ¿No? Ok, bueno, vamos a avanzar. El deísmo es una palabra eh, en el ámbito, digamos, intelectual, ¿no? Si es que alguna vez se topan con alguien intelectual o con algún ateo, con alguien que no cree en Dios o con alguien escéptico, ¿no? Que no sabe bien lo que cree. Comúnmente van a escuchar esta palabra. Yo soy deísta. Bueno, ¿qué es el deísmo? El deísmo es esto, es una doctrina o una enseñanza que reconoce a un Dios como autor o creador de la naturaleza. Entonces, es una enseñanza que dice, bueno, yo soy deísta, yo creo que el mundo fue creado por Dios, por un ser supremo, pero ese ser supremo lo creó y se fue. Vino a crear todo impresionante, es un ser poderoso, etcétera, pero cuando terminó la creación, no sé a dónde fue, ¿no? Nos dejó así como si fuera un reloj mecánico, ¿no? Que nada más con el puro movimiento funciona. No necesita cambiar pila, no necesita nada, nada más lo fabrican y con el puro movimiento funciona. Bueno, ese es el deísmo. Una persona que cree que el mundo fue creado por un Dios, pero que ese Dios se alejó y dejó su creación pues funcionando, ¿no? Miren, estos son algunos dioses romanos, algunas deidades romanas. No sé si se acuerden en un capítulo de Hechos que Pablo y Silas estaban haciendo cosas impresionantes, ¿no? Y los confunden con Venus y con Mercurio. Los confundieron con estos dos dioses, porque obviamente en su cultura creían en estas deidades, ¿no? Entonces, esto solamente es para ejemplificar que hay muchas deidades. Hay deidades, digamos, mínimas, hay otras deidades más poderosas, etcétera, etcétera. Pero estas deidades, todas, piden algo, piden algo de nosotros. ¿Qué nos pueden pedir? ¿Qué nos puede pedir una deidad? Bueno, nos puede pedir quizás, eh, ok, ya estaba leyendo que un hermano tiene problemas con su audio. Ok, no hay problema. ¿Qué nos puede pedir una deidad de estas? Bueno, pues nos puede pedir quizás ritos, ¿no? Rituales, veneración a ella, ofrendas, quizás nos infunde miedo, la deidad, el dios del trueno, ¿no? El dios de la lluvia, etcétera. Y también infunden vergüenza, infunden ese temor de una deidad. Imagínate, voy a ver al dios del trueno, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? ¿Qué tal si me mata? ¿Qué tal si se enoja, no? Eso es a grandes rasgos lo que piden o lo que pedían estas deidades, ¿no? Ritos, veneración, ofrendas, miedo, y por lo tanto el tipo de relación del ser humano con estas deidades es esta. Bueno, yo soy su creación de este Dios, ¿no? Yo soy su creación o yo soy su esclavo. Todo lo que él me pide lo tengo que hacer porque si no, me va mal. Y bueno, estos dioses se creía o se cree que están hechos
mantener el orden en el mundo. Entonces podemos decir que pues nosotros somos uno más dentro del desorden, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que vamos a encontrar cuando, valga la redundancia, cuando nos encontramos con una deidad de este tipo. Siempre van a ser, si pudiéramos describirlos en términos humanos, pues prepotentes, ¿no? Así de, tú me tienes que ofrecer ritos, tú me tienes que venir y pagar lo que yo digo, o tú me tienes que hacer lo que yo quiera, ofrenda que yo quiera, porque si no me enojo y te mato, ¿no? Básicamente todas las deidades, mayormente las mitológicas, son así. Pero ahora vamos a ver qué diferencia hay con nosotros. ¿Qué nos puede pedir Dios? ¿Qué nos puede pedir? En la clase de la introducción vimos que a veces utilizamos una frase que por sí misma se contradice, quizás para ganar a alguna persona o para hablar bien de nosotros, pero decimos cosas como, el cristianismo no es una religión, es una relación, ¿no? Decimos así. Y esa frase se contradice por sí misma, porque como eso lo dijo mi esposa, igual lo pueden ver en su cuadernillo, la religión tiene sinónimos y uno de esos sinónimos es doctrina, es fe, es ley, ¿no? Entonces nosotros no podemos decir, el cristianismo no es una doctrina, es un estilo de vida, un sinónimo, ¿no? Es contradictorio. Entonces, quizás lo decimos porque cuando escuchamos la palabra religión por el mal uso que le hemos dado, pues pensamos que ahora sí que vamos a ser religiosos, ¿no? Y no es así. Obviamente la palabra religión se ha mal usado por el mal uso, ¿no? Que el ser humano le ha dado. Entonces, como es la religión única que hay, la que enseña la Biblia, el cristianismo, eh, pide cosas. Vimos que el bautismo es una de ellas, de las principales. Al momento de creer, tenemos que ser bautizados por obediencia. Ese es un acto público de que estamos demostrando que públicamente que vamos a seguir las enseñanzas de Jesús, ¿no? Pero ¿qué más nos puede pedir? Bueno, quizás ritos, pues si lo vemos, digamos, del Antiguo Testamento, bueno, sí pide, ¿no? Rituales. Eh, Veneración a Dios, pues sí, también, claro que lo pide. Ofrendas, pues también quizás no ofrendas de animales o de cosechas, ¿no? Como antes lo decía, no, pero pues sí, para sustentar, ¿no? La iglesia. Miedo a lo mejor y no miedo, pero sí infunde temor, ¿no? Sí nos pide temor hacia Dios. Un temor que no es un miedo de Dios me va a matar, ¿no? Pero sí es un temor de que Dios te está viendo y que tienes que actuar bien, ¿no? Muy diferente. Vamos a verlo más adelante. Y vergüenza, pues, obviamente en el cristianismo ya el cristiano no tenemos esa libertad de acercarnos a él, ¿no? Pero cuando actuamos mal, cuando cometemos algún pecado, pues sí llegamos a sentir vergüenza, ¿no? Ante Dios. Entonces, básicamente, obviamente no es lo mismo, pero sí pide algo muy relacionado a las demás deidades. A grandes rasgos, hay más cosas, ¿no? Solamente para ejemplificar. Entonces, bueno, entonces, ¿qué tipo de relación es la mía con Dios, con el Dios de la Biblia? También soy su creación, también puedo ser su esclavo, ¿no? Esclavo por amor, como lo dice, hacer lo que él dice. Pero hay una palabra que no tienen las demás deidades, y es esa, hijo y padre. Entonces, cuando este tipo de relación entra, cambia todo. Cambia el rito, cambia la veneración, cambia las ofrendas, cambia el miedo por el temor, cambia la vergüenza, ¿no? Cambia el concepto, porque tenemos una relación de hijos, no de deidades,
es que lo tengo que hacer porque si no me va a matar porque soy su creación y nada más me creó y me sustenta, ¿no? Como un animalito, nada más me da de comer y ya no. Tenemos la relación de padre e hijo. Este concepto es, cambia toda la cosmovisión de las otras demás deidades. Es única y solo se puede conseguir por su Hijo Jesucristo, por su sacrificio y por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de tener al Dios vivo y verdadero como nuestro Padre, como nuestro papá. Toda relación sana entre padre e hijo implica una buena comunicación, ¿no? Toda relación sana entre un padre y un hijo implica una buena comunicación. Es muy difícil que un padre sano no quiera comunicarse ni tener una comunión con sus hijos. Es muy difícil. Si no tiene esta comunicación ni quiere relacionarse con sus hijos, pues no es un buen padre, ¿no? Dios, como es nuestro Padre y es bueno, por lo tanto quiere dar a conocer su voluntad a sus hijos y que sepamos cómo relacionarnos con Él de una manera sana y correcta, ¿no? Un padre amoroso y sabio, en términos humanos, ¿no? Los que somos papás o los que van a ser papás, no vamos a dejar a que nuestros hijos sufran porque no conocen algo, ¿no? O que estén desconcertados, que estén miedosos quizás porque no conocen algo. Tampoco los vamos a confundir ante el enigma, ¿no? Ante la duda. Siempre vamos a hacer algo nosotros como padres para que para que nuestros hijos sepan qué hacer y qué no hacer. Siempre vamos a buscar eso. A la medida de lo posible, siempre vamos a querer enseñarles a nuestros hijos qué es bien, qué es bueno y qué es malo, ¿no? O por qué sucede esto, por qué sucede lo otro. Pero un padre sano nunca va a dejar a sus hijos así a la deriva. Así, yo no sabes caminar, pues ahí aprendes solito, ¿no? O no sabes cocinar, pues aprende solito, ¿no? No, primero lo enseñan, ya después él va a saber que a lo mejor la flama más bajita, ¿no? Para que no se queme, etcétera, etcétera. Entonces, Dios es ese padre que no quiere que suframos porque no conocemos, por falta de conocimiento. La mayoría de ocasiones en que ignoramos algo es por nosotros, pero no por Él. Cuando nosotros ignoramos algún atributo de Dios, ah, alguna palabra que Dios dijo, alguna promesa, algún principio, cuando nosotros ignoramos eso, bueno, es aceptable porque no sabemos todo, ¿no? Pero ya está, o sea, la respuesta ya está dicha por Dios. Entonces, si no lo sabemos nosotros, bueno, hay que investigarlo, ¿no? No es porque Él no lo quiera decir, es porque nosotros no investigamos, no queremos conocer y perecemos, como dice su palabra, sufrimos. ¿Por qué? Porque no conocemos, por falta de nuestro conocimiento, no por Él, no porque se esconda, no, sino porque no buscamos el verdadero conocimiento. Y continuamos con esto. Bueno, si Dios quiere tener una buena comunicación con nosotros, ¿cómo la tiene o cómo la tuvo? ¿No? Y llegamos a la palabra revelación. ¿Qué es revelación? ¿Qué han escuchado de revelación? ¿Qué han leído de revelación? Alguien que quiera participar. ¿Qué es revelación? ¿Nadie? ¿Un valiente? Mostrar, dar a conocer. Exacto. Liz también dijo aquí en el chat, cuando se nos da a conocer algo, ¿sí? Ajá, exactamente. Es mostrar. Y fíjense, ah, es esto. Cuando nos dan un regalo, ¿no? Lo primero que hacemos,
Bueno, si estamos en una fiesta o lo que sea, pues ahí lo guardamos con los demás, ¿no? Pero después de eso los abrimos para ver qué hay dentro, qué me regalaron, para descubrir lo que hay dentro de esa envoltura. Eh, entonces, ese concepto es el mismo de revelar. Voy a abrir para ver qué hay ahí, ¿no? Es como, esta definición es, como bien lo dijeron, es dar a conocer, es mostrar o describir algo, quitar o correr un velo o descubrir, ¿no? Cuando, no sé, a lo mejor nuestra hija cuando va atrás dibujando, pues no podemos ver su dibujo. Lo que hace ella es nos empieza a describir qué está dibujando, ¿no? Un osito con dos orejas, etcétera, etcétera. Eso es también parte de revelar. Nos está dando a conocer lo que ella está dibujando. Y también así, un auto, ¿no? Cuando es nuevo o cuando es un auto de lujo, están tapados para que haya misterio, ¿no? Y lo revelan, lo quitan, jalan esa manta y ya podemos ver el carro. O esto, ¿no? Como cuando vamos o cuando hemos visto en la tele alguna obra de teatro, lo que sea, hay un telón que se cierra y al momento que se abre, eso es revelar. Me está dando a conocer qué es lo que hay atrás de ese telón. Entonces es un concepto muy fácil de aprender, ¿no? Etimológicamente viene de la palabra apocalipsis, que es revelación. Te voy a enseñar lo que no conoces, ¿no? O lo que no puedes ver, yo te lo voy a enseñar. Ahora, fíjense, quiero que participen aquí. Estas frases las vamos a ir leyendo y van a ir diciendo si es verdadero o falso. El ser humano descubrió a Dios y se lo reveló a sí mismo. ¿Será verdadero o falsa esta frase? Falso. 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 Ok, muy bien. Es falso. Fíjense, esta pregunta, o bueno, esta frase. Dios capacitó a algunas personas para después revelarse a ellas. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Ok. ¿Alguien más? Yo Mm, opino que Falso. es verdadero. Yo verdadero. Verdadero. Ok. Verdad. Bueno, es Es falso. falso. Es una pregunta algo capciosa, ¿no? Porque Dios capacitó solamente a algunas personas para después revelarse nada más a ellas. Es un poquito capciosa, pero estamos hablando de revelación, ¿no? No de inspiración, ¿no? A lo mejor pensaron de los escritores, ¿no? Pero básicamente es falso porque la revelación que tenemos ahora es para todos. Y la última, el ser humano nunca tuvo la capacidad para revelar a Dios o para descubrirlo. Fue Él quien quiso revelarse a nosotros. Verdadero. ¿Verdad? Verdadero. Verdad. Verdadero. Ok, sí. Entonces, eh, nosotros por la capacidad humana y aún agregando a esa capacidad humana este, el pecado, no podemos, no se puede descubrir a Dios nosotros. Él tiene que darse a conocer para poderlo conocer, valga la redundancia. Cuando un ser humano quiere conocer o quiere descubrir a Dios, surgen estas deidades, el Dios del tal, 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 etcétera, ¿no? Al gusto o a lo que la persona cree que es Dios, un Dios falso. Entonces, Dios se dio a conocer él mismo, se reveló para que lo pudiéramos ver, conocer. ¿Cómo? Bueno, ahorita vamos a ver. Si Dios mismo se dio a conocer, Él decidió que nosotros lo conociéramos. Por obvias razones, podemos pensar que va a haber cosas que no vamos a poder saber, no vamos a poder entender, porque Dios se reveló nada más lo que Él quería que nosotros supiéramos, no todo.
como decíamos la vez pasada, no podemos encapsular la mente de Dios en 66 libros, es imposible, ¿no? Solamente conocemos lo que Él quiere que conozcamos. Va a haber algunas cosas que no vamos a poder conocer, pero es muy importante que esas cosas que no conozcamos es porque Dios no quiso que las conociéramos. Es muy diferente eso a cuando no conocemos algo por nuestra negligencia de no estudiar. Una cosa es que Dios no quiso enseñar esto y otra cosa es que yo no sé porque no estudio. Es algo muy distinto, pero va a haber cosas que no vamos a poder entender. Fíjense qué dice Deuteronomio 29:29. Lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, a Él. Lo secreto le pertenece a Él, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Lo secreto es de Él, lo revelado es para mí y para un propósito, para obedecer. No necesitamos más. Cuando alguien se adentra o se quiere adentrar a conocer o a enseñar o a descubrir algo secreto o algún misterio de la Biblia, un misterio de Dios, hay dos caminos. Puede llegar a la frustración porque no va a poder, o puede llegar a enseñar cosas falsas, a creer cosas falsas, porque no conoce. La revelación de Dios no es una revelación mística. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, no sé si son cristianos o no, espero que no, pero dicen cosas como, es que este versículo es el número, no sé, 7, tienes que sumarlo con este otro 7 de otro libro, y lo multiplicas y lo restas y quién sabe qué, y te da un número, un resultado, eso es lo que Dios te quiere hablar. O sea, por el mismo concepto de revelación, no puede estar oculto, porque si fuera oculto, ya no sería revelación. Entonces, o por ejemplo, abro mi Biblia y lo que leo, lo primero que leo, eso es lo que Dios me quiere decir. Bueno, tampoco se van al otro extremo, ¿no? En uno, oculto, y tienes que hacer malabares para descubrir según lo que Dios quiere hablar, ¿no? Y por el otro lado, se van al otro extremo de que abro mi Biblia y lo primero que leo, eso es para mí. Bueno, eso es incorrecto, obviamente. Y surgen falsas enseñanzas. Digo, la Biblia se usa en rituales místicos. O sea, no es un libro místico, no es un libro oculto, ¿no? Como algunos videos que hay. Te voy a decir top de de los 7 secretos de la Biblia, ¿no? Y sacan un montón de tonterías, aunque hay cosas que sí están secretas, ¿no? Y vamos a ver cuáles son. Pero el énfasis es que la revelación de la Biblia está completa. Está ahí lo que Dios quiere que sepamos. Si Dios no quiere que sepamos algo, no va a estar ahí y no vamos a poder. Pero lo revelado, lo que ya tenemos, es para nosotros y para obedecer. No es extraño que Dios, obviamente, se quiso comunicar al ser humano por lenguaje humano, ¿no? Sería ilógico que Dios se quiera revelar y ponga bueno, sí te voy a dar mi palabra, pero pero te la voy a dar oculta. Tienes que hacer fórmulas matemáticas, tienes que hacer rituales místicos para ya conocer mi palabra. No, obviamente eso sería incoherente y lógico. Por lo tanto, nos dio en un lenguaje que nosotros podamos entender. Fácil. Es un lenguaje, son letras, son palabras que podemos entender. Claro que también hay cosas difíciles, como decía Pedro, refiriéndose al apóstol Pablo. El hermano Pablo enseña cosas difíciles de entender. Sí, claramente, no todo es fácil. A lo que quiero enfatizar es que es un lenguaje humano, que gracias a eso, gracias a su revelación, podemos entenderlo, podemos recibirla, podemos ver la revelación. No tenemos que estudiar el latín, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media nada más la Biblia se leía y se enseñaba en latín. O sea, la gente iba
a un culto religioso y el sacerdote les hablaba la Biblia en latín. Qué ilógico, ¿no? Pues no entendían nada. Entonces, la revelación está abierta. Está, la intención de Dios es que, que lo conozcamos a Él. Él no quiere ocultarse, como una vez un pastor de un cristiano dijo que Dios no responde a nosotros, pues eso contradice un atributo que es omnipresente, ¿no? Entonces, cuando hacemos malabares con estas cosas, enseñamos falsas doctrinas. ¿Cuáles son algunas de esas falsas enseñanzas, ¿no? Que salen por cosas ocultas? Fíjense que yo eh, nada más me acordé de estas, yo creo que hay más. Que Jesús tuvo un pasado oscuro, ¿no? Eh, como la Biblia no dice qué pasó en su adolescencia, entonces, no, pues seguramente la iglesia quitó eso porque no le convenía, ¿no? Porque Jesús de seguro pecó, etcétera, y contradice todo, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis lo contradice, porque todo el libro, la plenitud de la deidad está en Jesucristo. Entonces, porque no conocemos qué pasó, bueno, pues Dios no quiso que conociéramos, pero cuando lo queremos conocer, pues salen cosas raras. Que hubo una creación preadámica, ¿no? Algunos dicen que antes de Adán hubo un reinado y hubo otra creación, que Dios la eliminó y creó otra vez a la raza humana, ¿no? Y contradice todo. El apóstol Pablo nos enseña que el pecado entró por un hombre y ese hombre es Adán. Y la justicia entró por un hombre y ese hombre es Jesús. Y bueno, que no se conoce muy bien algunos pasajes de Génesis, perdón, ¿no? Empiezan a salir cosas raras ahí. O cómo es el infierno, ¿no? Hubo un video muy famoso de unos jóvenes que fueron al infierno y que vieron a Juan Gabriel y vieron al Papa y vieron a una persona que no diezmaba, que por eso estaba ahí, y vieron a a una persona que bailaba, o sea, que tenían un letrero aquí que decía, yo bailé y por eso estoy aquí, ¿no? O yo era bailador. O sea, no conocemos nosotros cómo es el infierno. Sabemos que es el lloro y el crujir de dientes. Sabemos que dice que hay un fuego, ¿no? Quizás si no es literal. Y aunque sea literal, no sabemos cómo es. Solamente sabemos que ahí van a sufrir y ya. Pero cuando queremos explicar, pues, salen cosas bien raras que la Biblia no enseña. ¿O cuándo será el fin? ¿Cuántas veces hemos escuchado a pastores, o no pastores, que dicen, por ejemplo, el 2006, según era el fin, porque era el 6 de junio del 2006, de 666, ¿no? Y, o sea, tantas fechas que han puesto, no, por ejemplo, hubo un pastor que se llevó a su congregación a una isla y dijo, como ya es el fin, vamos a adelantarnos para no pasar las cosas feas, ¿no? Esto fue en Estados Unidos. Y se suicidaron, les dio a beber no sé qué cosa, un veneno, y niños, familias enteras, no me acuerdo exactamente, creo que no eran pocas personas, eran 300 a lo mejor. Un suicidio colectivo por esa falsa enseñanza, como, como quiero saber cuándo va a ser el fin, invento cosas, ¿no? Y la Biblia no lo enseña. Ni los ángeles, dice Jesús, ni el mismo Hijo sabe eh, cuándo es el fin, ¿no? Solo Dios. Pero no, queremos aferrarnos a lo oscuro, ¿no? A lo oculto, y salen esas falsas doctrinas, esas falsas creencias. Bueno, si Dios ya se reveló, ¿qué tipos de revelaciones habrá? Tenemos la revelación general y la revelación especial. La revelación general es básicamente por lo creado, por la creación. Y la revelación especial es por la palabra de Dios, no hay otra. La revelación general es dada para toda persona sana y consciente. Toda persona sana y consciente está expuesta a la revelación general de Dios. ¿Cómo? Bueno, podemos decir que por los cinco sentidos, ¿no? Yo puedo ver lo creado, puedo oler algo, puedo escuchar.
Aunque de estos cinco sentidos, la que más predomina es esta, la vista, ¿no? La vista gracias a la vista podemos ver a plenitud la revelación general de Dios. Podemos ver los animales, los paisajes, el cielo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con alguien que no puede ver? Que no, pues es ciego, pues. No, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cómo se revela Dios generalmente a esa persona? Y es por su conciencia. Entonces, toda persona consciente está expuesta a la revelación general de Dios. Puede conocer que hay un Dios creador por la vista, por lo que veo. O si no puedo ver, ¿cómo yo sé dentro de mí, sin que nadie me lo haya dicho, cómo yo sé qué está bien y qué está mal? Esa es la conciencia o el argumento moral, ¿no? Entonces, Dios se revela generalmente a toda persona. El libro de Romanos dice que no hay excusa. Dice que la deidad de Dios se revela por medio de lo creado. No tenemos excusa. Ningún ser humano, no importa si es ateo o si es la persona más religiosa del mundo, la revelación general está expuesta a todo el ser humano. No va a haber excusa de, es que yo no sabía que había un Dios. No hay excusa. Esa es la revelación general. Nadie podrá alcanzar la salvación al contemplar un bello paisaje, por ejemplo, o darle el reconocimiento al autor, al creador. Yo o tengo una tía, creo que todavía no ha muerto, que cuando llegaba a la playa le daba un beso a la playa, a la arena. Se hincaba y le daba un beso y decía que era porque lo maravilloso que era Dios, ¿no? Al ver todo eso, ella podía aceptar que Dios era maravilloso. Bueno, pues eso no la va a salvar. Claro que por medio de la creación podemos contemplar lo grande y lo poderoso que es Dios, pero eso no salva. Todas las personas pueden apreciar cuán hermoso y es Dios y su creación. Se puede conocer a un Dios grande, pero nunca podrá ser salvo por eso. Hay un himno que si pueden escucharlo, se llama Cuán grande es Él. Y dice cosas como, al contemplar los cielos, el firmamento de tus manos, algo así dice, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuando veo lo maravilloso de la creación, mi corazón dice cuán grande es Dios, ¿no? Esa es la revelación general, pero eso no falta. ¿Cómo se manifiesta en la revelación general de Dios? Que alguien me pueda ayudar, por favor, a leer eh, Salmos, Salmos 19 del 1 al 6. Amén. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Muy bien, es que Ok, ok, entonces, bueno, ahí en su librillo tienen más versículos de cómo Dios se puede manifestar a través de la naturaleza al ser humano, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es evidente. Otra persona, por favor, que pueda leer Hechos, capítulo 14 del 15 al 17.
Amén. Dice, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ok, entonces, entonces es un Dios, ahí se puede mostrar la providencia de Dios, o sea que Dios sustenta, sigue sustentando su creación, hace llover, ¿no? Ahí dice, sigue sustentando toda la creación. Algo bien drástico con el deísmo, ¿no? Que vimos al principio. ¿Y cómo se revela Dios en la conciencia, por ejemplo? Que alguien lea Romanos 2, 14, 15, por favor. Amén. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Ok, me gustó mucho esa versión. Entonces es muy claro, ¿no? Cuando alguien no tiene la ley, así como dice Pablo, o no conoce el cristianismo, por así, no conoce la Biblia, tiene su conciencia. Entonces dice Pablo que son ley para sí mismos. No se les va a juzgar por lo que no conocen, sino por lo que conocen, que es su conciencia. Hay un escritor, un autor que se llama C.S. Lewis. Él escribió Las Crónicas de Narnia. Murió siendo cristiano, pero era ateo. Y él decía, ¿cómo puede existir Dios? Bueno, él decía esto, yo creo que Dios no existe porque yo puedo ver el mal que hay sobre la tierra, ¿no? Si existiera Dios, no existiría el mal, él decía. Y ese mismo argumento y esas mismas palabras lo convirtieron al cristianismo. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, bueno, ¿yo cómo puedo saber qué está bien y qué está mal? ¿Quién me dijo eso? Entonces él puso una frase, bueno, una frase famosa de él que dice, yo no puedo saber que una línea está chueca si yo no conozco una línea recta. Entonces, es un argumento a favor de la existencia de Dios que nadie nos dice qué está bien ni qué está mal. Ya nacemos, tenemos por defecto eso en nuestras conciencias. Entonces, esta es la revelación general de Dios. Ahora vamos con la revelación especial. Bueno, la revelación especial tiene que ver únicamente con la forma en que Dios ha hablado, que es a través de su palabra, a través de la Biblia. La Biblia nos dice qué está bien, qué está mal, cómo debemos comportarnos, cómo no debemos comportarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, lo más importante nos dice qué pasó en la cruz, ¿no? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Etcétera. Entonces, todo esto no lo podemos saber viendo un paisaje. Esa es la revelación especial. Fíjense cómo dice Hebreos 1:2. Vamos a leer, dice, hace mucho tiempo Dios habló, tiempo pasado, muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero ahora, tiempo presente, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras. ¿Cuáles eran esas maneras? Bueno, ah, profetas, ¿no? Dios hablaba con voz audible a los profetas. Dios hablaba a través de los sueños de los profetas. Dios hablaba, por ejemplo,
cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, ¿no? O cuando habló a través de un burro a Balaam, al profeta, ¿no? Entonces, Dios habló de muchas maneras, visiones, etcétera. Voz mental, a veces voz audible, de muchas maneras. Pero cuando llegó Jesucristo, ya no hubo necesidad de esto, igualmente como en el pasado. Después de esto, después de que Cristo viniera, Dios habló por medio de él, de su Hijo, y por medio de sus enseñanzas, las cuales ya tenemos en nuestra Biblia. Entonces, eh, cuando llegó Jesucristo, el autor de los Hebreos hace una distinción. Antes, pero ahora, diferente. Antes habló así por profetas, pero ahora a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos decir cómo, cuáles o en dónde están las enseñanzas de Jesucristo? En lo que escribieron los apóstoles, ¿no? Entonces ya eso ya fue. Profetas, visiones, sueños, etcétera, ya fue. Ahora ya tenemos su palabra. En el día de hoy podemos asegurar nosotros que ahora nos habla por medio de su espíritu, que como vimos al principio, vive en nosotros. Pero esa base, o sea, el espíritu siempre nos hablará de acuerdo o nos recordará a lo que yo aprendí de su palabra, ¿no? Como dijo Jesús, yo me voy a ir, pero vendrá el espíritu de verdad que les recordará lo que les enseñé. No se puede recordar algo que no sé. Primero tengo que saberlo y después me lo tienen que recordar. Así nos habla el Espíritu Santo. Ya, y ese misticismo de buscar sueños, es que Dios no me habla porque no lo escucho, ¿no? O porque no sueño nada. Fíjense que dice segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, más, es la más segura. ¿Cuál es esa palabra? La escritura, a la cual hacen bien de estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Esa es la palabra profética más segura. Es lo más seguro que hay. No existe otra cosa más seguro que eso. Ahora, ¿habrá otras maneras en que Dios nos hable? ¿Qué dicen? Sí, no, ¿cuáles? ¿Habrá otras maneras de que Dios nos hable hoy que no sea por medio de su palabra? Pueden ser sueños, pueden ser visiones, puede ser voz audible, voz mental, ¿no? O pueden ser versículos, o sea, que nosotros abremos la Biblia y nos hable Dios a través de un versículo, sin buscarlo, ¿no? Eso será Pero, verdadero o falso. ¿Verdadero o falso esto? ¿Nadie? todo tiene que ser basado con la Biblia. Sí, esto es verdadero, exactamente. Eh, Dios puede hablar así, porque Él es soberano y lo puede hacer, a través de sueños, a través de visiones, etcétera, etcétera. Pero ya no es necesario, ¿por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. El ser humano es un ser que tiene sentimientos, tiene emociones, tiene pensamientos. Y por sí mismos, digamos, sin Dios, por así decirlo, el ser humano siempre va a tener sueños, siempre va a tener visiones, o a veces, ¿no? Va a escuchar voces en su cabeza, obviamente, en lo saludable, ¿no? Cuando hablamos con nosotros mismos, etcétera. Eso va a seguir pasando, aunque Dios no nos hable. Pero aún así, Dios nos puede hablar a través de esto, si Él así lo quiere. Como comentábamos la vez pasada, podemos abrir nuestra Biblia, y porque a mí me ha pasado, y Dios nos puede contestar algo con un versículo que no buscamos, sí, sí se puede hacer. Pero esta no es la regla. No tenemos que usar la Biblia así. La voy a abrir nada más cuando la necesito, no. Es siempre, siempre que la leamos en nuestro devocional, en nuestro estudio diario, ahí nos puede hablar Dios a través de un versículo
que no buscamos. No, no es como yo tengo la Biblia abierta en el Salmo 1 en mi casa para que siempre esté protegida, ¿no? O algo así. No, así no. Entonces, esto puede suceder si Él lo quiere, pero no es la regla a seguir. Por eso, si queremos escuchar la voz de Dios audiblemente, pues podemos leer nuestra Biblia en voz alta, ¿no? Y ya es la voz, la palabra de Dios audible. No tenemos que buscar ya lo místico o lo sobrenatural, ¿no? No estoy diciendo que está mal o que de vez en cuando alguna situación muy específica sí, pedirle a Dios que nos hable específicamente. Pero esto no es la regla, porque por algo nos dio su palabra para leerla. Si los sueños o visiones, etcétera, que tengamos, por más impactantes que sean, pero contradicen la escritura, son falsos. No les tenemos que hacer caso. No, es que yo soñé esto bien real, hasta lo sentí. Soñé que el infierno era así, o soñé que, no sé, que Cristo venía y llegaba a Estados Unidos, o soñé que el anticristo es Donald Trump, ¿no? Bueno, estoy exagerando, pero si esos sueños, por más impactantes, o las visiones, ¿no? Yo tenía bueno, no es hermano, ¿no? Pero le tocó predicar una vez. Ah, yo sentía que Satanás me estaba ahorcando porque no quería que predicara. Ah, bueno, pues hay que cuestionarse ese tipo de visiones o tomarlas como falsas, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa visión concuerda con la escritura? Pues qué bueno, ¿no? Qué bendición que concuerde con la escritura. Pero ya nos daremos cuenta que eso que soñamos o que vimos, etcétera, no era nuevo, no es nuevo, porque ya estaba en las escrituras desde mucho antes. Aunque tampoco eso invalida lo impactante y lo sobrenatural que puede ser, ¿no? Ese sueño, esa voz, etcétera. Claro que puede ser sobrenatural, pero tiene que concordar siempre con la palabra de Dios. No la tiene que complementar, ¿no? Por ejemplo, una hermana dijo o enseñó que soñó con la gran tribulación y que venía a México, que la iglesia era perseguida. Bueno, aunque no es algo herético, pero la Biblia ya tiene bien establecido la persecución de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces ya ese sueño queda a segundo término. Mejor predicar la palabra de Dios, mejor predicar el arrepentimiento, mejor predicar cómo ser buena mamá, cómo ser buen papá, cómo ser buen esposo. ¿De qué nos sirve ir a escuchar a alguien que soñó eso? Es una palabra vacía. Y entre paréntesis, si Dios les habla a ustedes o a mí a través de sueños, etcétera, es algo específico. No se puede pararse en un púlpito y enseñar mi sueño. ¿Por qué? Porque ese sueño era para mi situación, etcétera. Claro que lo podemos compartir, ¿no? Como parte de nuestra experiencia, sí, pero no enseñarlo como regla, porque la gente cuando mira eso se va a buscar eso. Ay, como ese hermano soñó eso, pues yo le voy a pedir a Dios que me hable también como ese hermano. Y ya se fue. Y ya perdió la visión en la palabra de Dios y se fue a buscar lo sobrenatural o los sueños, etcétera. Entonces, eso no puede suceder. Si a ustedes les habla así, les digo, a mí personalmente me ha pasado, tener mucho cuidado de no compartirlo en un púlpito para, para evitarnos esas malas creencias, ¿no? Quizás lo hagan con buena intención, pero habrá algún hermano que malinterprete eso y pues no es lo más correcto. Yo creo que lo más correcto sería hablarlo y compartirlo en un círculo cerrado y con gente un poco más madura, ¿no? Cualquier visión, sueño, voz, etcétera, pasa a segundo término, no se puede poner al nivel bíblico, no se puede poner al nivel de enseñarlo, como les decía, ni mucho menos se puede poner por encima de la Biblia al momento de contradecirla. O sea, si yo tengo un sueño, yo no puedo ir a un púlpito y enseñar. Dios me habló a través de ese sueño y si tú tienes un problema, pídele que te hable a través de ese sueño. No, no, es muy peligroso porque podemos desviar a la persona a no centrarse en lo que ya está revelado
y la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. Y la desviamos totalmente. Y a lo mejor, si Dios no le ha, a lo mejor el predicador, lo que sea, sí, le habló Dios, ¿no? Y el predicador dice, tú también pídele que Dios te hable. Bueno, y qué si Dios no le quiere hablar a esa persona por un sueño? ¿Qué va a pasar? La persona se va a frustrar. No, es que el pastor a mí me dijo que le habló a él y a mí me tiene que hablar también en sueño. Y como no me habla, entonces, ¿qué pasa, no? ¿Ya ven cómo es de peligroso? No es bueno enseñar estas visiones como regla. Como testimonios, claro que sí, para dar esperanza a la gente, quizás, ¿no? Yo leí un libro muy bueno que si lo pueden leer se llama Buscando a Alá, encontrando a Jesús. Es un musulmán muy erudito, musulmán, que en su estudio serio estaba buscando la verdad de Alá y encontró a Jesús. Es un libro de testimonio y ahí habla mucho. Entonces, si va a ser así adelante, para darle esperanza a la gente, etcétera, pero no enseñarlo como una regla, porque podemos desviar muy feo a las personas y pueden llegar a la frustración y ya, en el peor de los casos, se alejan de Dios. Y mucho menos contradecirla, ¿no? La palabra de Dios, por un sueño que tuve. Fíjense que dice Juan, primera de Juan 4:1, nueva traducción viviente, dice así: Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. No les crean, dice Juan, no les crean, pónganlos más bien a prueba para averiguar si ese espíritu que tienen realmente proviene de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no les puedo creer, Juan? ¿Por qué no cuando voy a la iglesia, cuando voy a algún evento de jóvenes, etcétera, algún campamento, entonces no les tengo que creer? No. ¿Por qué no, Juan? Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso. No les creas. Está bien, escúchalos, pero no les creas. Más bien, ponlos a prueba. Y qué bueno, si dicen algo bíblico, qué bueno, es de bendición. Y si no, deséchalo y no lo vuelvas a escuchar. O no lo vuelvas a invitar, ¿no? O no vuelvas a ir a ese lugar. Cuidado, no les crean. Fíjense que dice Pablo en Gálatas. No que haya otro evangelio. No, no, no es que haya otro evangelio, dice Pablo. Nada más hay uno. Sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice Pablo, está hablando de él, si aún yo, dice, si aún yo o los apóstoles, Juan, Pedro, etcétera, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Yo creo que no hay mucho que interpretar ahí, ¿verdad? Como antes lo hemos dicho, dice Pablo, reitera, si alguno les predica un evangelio diferente que han recibido, quede bajo maldición. Hechos 17:10 dice, esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. Y cuando ellos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos, estos judíos, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención. ¿Qué hicieron? La recibieron. ¿Pero qué más? Pero después, todos los días, examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. O sea, los judíos de Berea recibían a Pablo, lo escuchaban, pero después de esto todos los días examinaban si eso que había dicho Pablo era verdad. ¿Es lo que hacemos hoy en día? ¿O nos dejamos llevar porque este pastor vio un sueño, este pastor vio un milagro impresionante y me dice que Dios se esconde de sus hijos? O este profeta, este evangelista dijo, ay hermanos, Dios me dijo que habría lágrimas en el altar. ¿Eso hacemos? ¿Examinamos todos los días las escrituras para ver si es cierto eso que están diciendo? Claro, habrá maestros, habrá pastores
que no será muy necesario, ¿no? Examinarlos porque son sanos esos pastores. Y digo, también hay que examinarlo, claro, pero me refiero a que habrá personas más fáciles de examinar y otras no tanto. Habrá pastores muy sanos que enseñen todo, la verdad, y habrá pastores que sí tenemos que ahí pasar un filtro muy bueno por la palabra de Dios. Fíjense, termino con este versículo. Dice así, así que ahora, dice Pablo, les voy a contar las visiones que tuve. A ver, espérame. A ver, el hermano Emanuel me está diciendo que no tenemos que contar nuestras visiones. Y aquí Pablo me está diciendo que sí, que él las va a contar. Entonces, ¿cómo está eso, no? Vamos a seguir leyendo. Déjame conectar mi computadora porque ya se está acabando la pila. Y con eso ya vamos a acabar, hermanos. No quiero quitarles mucho de su tiempo. Entonces, lo que desenredo de esto. Entonces, seamos más cuidadosos, hermanos. Seamos más cuidadosos a quién escuchamos, a quién leemos, qué libros vamos a comprar, etcétera. No les crean, más bien pónganlos a prueba. Entonces dice Pablo, les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre que cree en Jesucristo, así dice él, y hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual, dice Pablo, no sé, solo Dios lo sabe. Lo único que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso, así dice. Ese hombre se refiere a él mismo y dice, y que allí en el paraíso escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. ¿A quién? A ninguna persona. ¿Qué? A ninguna persona está permitido decir que cosas secretas del paraíso o sobrenaturales. Claro, si vienen de parte de Dios, ¿no? Si no vienen de Dios, claro que las van a anunciar. Yo podría, dice Pablo, estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo, pues solo puedo hablar yo, Pablo, de mis debilidades. Claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, dice Pablo, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. No, yo no quiero hablarles eso porque no quiero que piensen que soy muy importante. No, yo soy como ustedes y tengo debilidades. Por eso no se los voy a decir. Y aparte porque está prohibido decirlo a toda persona. Por eso, para que no me llene yo de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Entonces, Pablo, ¿tú fuiste al cielo, al paraíso? ¿Y por qué no nos cuentas? Imagínate, Pablo, si nos contaras, tendrías la iglesia más grande del universo. ¿Cuántas personas no quieren conocer cómo es el paraíso? ¿Por qué? Porque a ninguna persona le está permitido decirla. ¿Por qué no las dices, Pablo? Porque si yo se las digo a ustedes, ustedes me van a idolatrar. Van a pensar que soy Dios y no quiero eso. Entonces, qué contraste tan impresionante de los pastores que vemos hoy en día que cuentan lo que soñaron, lo que vieron, etcétera, para enorgullecerse. No, sí, hermano, yo soñé esto y sí, por eso me tienes que hacer caso porque Dios me habla a través de sueños, ¿eh? Y Pablo dice, no, no, no.
No, yo no voy a decirles porque no quiero que piensen otra cosa. Yo quiero que piensen lo que en realidad soy. ¿Quién soy? Soy como lo dice en otra de sus cartas, soy un miserable que encontró la gracia del Señor Jesucristo. Yo soy ese. El que importa es Él. Ese es Jesús, no yo, no mis visiones. ¿Ya vieron por qué es tan importante y tan delicado esto? Ahora, Dios lo puede hacer, claro, lo hizo con Pablo, pero enseñarlo o decirlo para que digan, ay, este es el profeta que tiene visiones, ¿no? Dios le habla a él, a ver si no le habló de un sueño, a ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? Esas visiones siempre tienen que ser personales, hermano. Siempre tienen que ser para edificación nuestra primero. Y si después de ser edificados nosotros podemos edificar a alguien más por un buen testimonio, hay que hacerlo, pero no enfrente de un púlpito. Vamos a ir terminando. Algunas de las manifestaciones de la revelación especial de Dios son estas. Alguien que me ayude a leer Juan 1:10 al 14, por favor. Juan 1 del 10 al 14. ¿Quién dice? Ok, Nayeli, ya recibí tu mensaje. Ya le voy a decir a Jean que te ponga falta. ¿Quién quiere leer Juan? Para ir terminando. Amén. Adelante. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ok, entonces, alguna de la manifestación de Dios, de su revelación especial, es Él, es Jesucristo. Él vino, Él se encarnó. Así pudimos conocer a Dios mismo, ¿no? Más personalmente. Entonces, Jesucristo también es la revelación especial. Y vamos a ver también la Biblia, o sea que la Biblia es una revelación especial. Y alguien que me ayude a leer 2 de Timoteo 3:15-17, por favor. 2 de Timoteo 3:15. ¿Quién nos ayuda? Amén. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ok, entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú desde niño sabes la Biblia, ¿no? Sabes las sagradas escrituras, las cuales, las escrituras, aquí en la nueva traducción viviente dice, te han dado la sabiduría para recibir la salvación. Esa sabiduría de salvación no la vamos a encontrar en la revelación general, viendo lo maravilloso del universo, etcétera. No vamos a ser salvos, ni nadie va a ser salvo por medio de la revelación general, sino por medio de Jesucristo nada más. Y obviamente de sus enseñanzas que están en su palabra. Ok, entonces, conclusión. Nunca se podrá recibir la gracia de Dios ni el conocimiento de Él por medio de la revelación general. Solamente su palabra nos capacita y nos muestra su gran bondad y nos permite recibir su salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solamente la revelación general. Entonces, es una diferencia muy grande. Revelación general para todos, para toda persona consciente, sana, no tiene excusa de que existe Dios. Revelación general. Revelación especial, su palabra y Jesucristo.
eh, podemos, tenemos la revelación completa, la palabra profética más segura, como dice Pedro. Si Dios nos quiere hablar por un medio extrabíblico, lo puede hacer. Pero recuerden, no es la regla, no es buscar a Dios donde Él no se ha revelado. Voy a buscar a Dios en sueños. Bueno, no, porque Él no se ha revelado en sueños. Lo hizo en algunas personas específicamente. Lo puede hacer contigo también, claro, pero Él ya se reveló completamente en su palabra. Él se da a conocer con su palabra. Entonces, esa es la regla general. Ya a segundo término, claro que podemos pedir sueños, que alguien, a lo mejor un hermano, ¿no? Que nos pueda hablar, etcétera. Sí se puede, claro, pero no es la regla. Y tampoco tengan cuidado de a quién escuchan, a quién leen. Si hay alguien que siempre enseña lo místico, lo sobrenatural, los sueños, etcétera, pues no lo escuchen. Mejor escuchen a alguien que su palabra sea bíblica, que esté rica, que la palabra esté rica de la palabra de Dios. Hay muchos hoy en día que tienen mucha palabra, pero es pobre la palabra de Dios. Casi no hay. Hay mucho sentimiento, mucho sueño, mucho visión, pero la palabra de Dios no está ahí. Entonces, es muy importante que la revelación general, especial, perdón, sea únicamente de la palabra de Dios. Y si así lo quiere después, Él nos puede ir guiando por su Espíritu Santo, con su Espíritu Santo que vive en nosotros y nos puede hablar de otras maneras siempre y cuando tengamos una comunión con Él a través de su palabra. Y también, paréntesis, y termino con esto, recuerden, tengan cuidado de las oraciones. eh, el Espíritu Santo baja, ¿no? O hermanos, pídanle al Espíritu Santo que baje, que vaya a su vida. Bueno, si no son cristianos, pues sí, aplica, ¿no? Pero si ya son cristianos, no se contradice, porque la palabra de Dios dice que después de haber creído el Evangelio, somos sellados y tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Si no lo tenemos, no somos de él. Vamos a poner un video para terminar. Si quieren, apaguen sus luces, súbanle a la tele, a la computadora y terminamos con este video. A ver, ojalá que sí se escuche. Lo voy a poner unos segundos y lo voy a quitar y me dicen si se escucha. ¿Sí se escucha? No, ¿No se escucha? No, hermano, no se escucha. A ver, déjenme revisar. Mm, ¿Sigue sin escucharse? todavía no. No, según yo sí se debe de escuchar. Bueno, en lo que voy a tratar de revisar, ¿tienen algunas dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que les gustó, algo que quizás se me pasó y no lo dije? ¿Nadie? Mientras estoy viendo a ver para que se escuche. ¿Sigue sin escucharse? ¿O ya se escucha?
¿Sí me escuchan aquí? No, nada. ¿Sí escuchan mi voz? Sí, Ah, ok, miren, voy a poner el audio en mi celular, nada más para que puedan mirar el video. Es que lo que pasa es que ese video lo hice con una canción muy bonita que puede, este, ayudarnos a entender cuál es la revelación general. ¿Tú tienes el video aparte? No, Es que ahí se puede poner. no, aquí lo pongo aquí está mi esposa tratando de ayudarme. Si no lo pongo en mi teléfono ya que lo escuchen, ¿sí? ¿Sí me escuchan ahorita, verdad? Sí, Ok, entonces apaguen las luces, pongan atención, súbanle al audio. Si quieren ponerse audífonos, porque quiero que le pongan atención a la letra, ¿ok? No se escucha. no se oye, bro. Liz, deja escuchar. ¿Ve? ¿No se escucha? no, sigue sin escucharse, hermano, Pero no se escucha la canción. la canción de mi teléfono. No. No. Está raro. Bueno, entonces, ¿qué les parece si mi esposa les manda el video? Porque no, Mejor dinos cuál es y luego lo escuchamos nosotros. es que ese video yo lo hice, pero igual la canción se llama Me Postro. Ahorita se las voy a escribir aquí en el chat. Me Postro y quien la canta. Mejor envíalo. Sí, de todas formas se los vamos a enviar, pero igual para que tengan ahí la. Mejor envíalo. Ahí está, así se llama la canción. Y de todas formas les envío el video ya para que lo vean, está padre. Entonces, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios, dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Quedó todo claro? ¿Si me escuchan o no? Póngame una señal de que me escuchan porque si no, no puedo saberlo. Sí, hermano, sí, lo escuchamos. Se llaman. Ok. Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta? En ¿Nada? mi caso sí, Emanuel, pero para no quitar el tiempo a los demás, prefiero mandarle un mensaje, si te parece bien. Ah, como sí, está bien. Igual, si quieres preguntar aquí, nos ayudaría a que a lo mejor ya alguien tenga eh, la respuesta, o a lo mejor tenga la misma duda, pues para conocerla a todos, no sé, este, si va a ayudar a aclarar algunos puntos, pues yo creo que mejor aquí. Pero si te sientes, Ah, ok.
No, 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 está bien, gracias. Pues como saben, yo apenas voy empezando a saber en este mundo de Jesús, de Dios, y ya me quedó clarísimo que a la hora de hacer una oración, no tengo que decir ven o muéstrate o cosas así con respecto al Espíritu Santo. Me gustaría si puedes apoyarme, por favor, en mi ignorancia, a saber con un ejemplo cómo tendría que orar correctamente. Ah, ok. Sí, mm, cuan- a veces por lo mismo de, digamos, el sentimiento, lo que sea, podemos llegar a decirlo, ¿no? A veces, quizás a veces nos sintamos solos, ¿no? O nos sintamos que Dios no está con nosotros. Y pues sí pasa, aunque esté con nosotros, a veces sentimos que no, pero Él está. Entonces, en algunas circunstancias sí podemos decir, o sea, sí se nos puede salir, ¿no? La frase de ven Espíritu Santo o algo parecido. Y les digo, no es que sea algo herético, no es que sea una herejía o sea algo condenado, no, no, no. Lo que sí es que la palabra, bueno, cuando los discípulos le dicen, oye Jesús, enséñanos a orar, eh, dice el Padre Nuestro, pero obviamente no era una regla, repetirlo, repetirlo, no, sino era una guía, ¿no? Y esa guía entra lo espiritual y lo racional, ¿no? O sea, danos hoy el pan de cada día, perdona mis ofensas como yo perdono a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, nuestras palabras que le digamos a Dios tienen que estar siempre conectadas con nuestra razón. A lo mejor y al orar, oramos muy rápido y se nos llega a salir algo, ¿no? Es aceptable, pero así como nos pasa con la gente, hablamos algo y se nos sale algo equivocado o algo así, porque somos seres humanos, ¿no? Pero eso, nosotros al estar seguros que tenemos al Espíritu Santo, quizás sí cambiemos eso, porque no es que el Espíritu Santo se salga de nosotros o por decir esa frase ya dejamos de ser cristianos, ¿no? Simplemente es orar eficazmente, ¿no? Por ejemplo, hay una ocasión en la Biblia que hay un publicano y un fariseo. El publicano decía, él hablaba, tenía una relación, ¿no? Él hablaba, perdóname, no soy decía, no, no era capaz ni de subir su cara, etcétera. Y el publicano, el fariseo, perdón, por el otro lado, oraba, pero oraba mal. Oraba para sí mismo, para hacerse sentir mejor. Entonces, hay tipos de oraciones que te desvían de la relación de padre e hijo. Entonces, obviamente digo, no es poner más difícil la oración, no, simplemente es tener una relación con él, hablarle, decirle nuestros problemas, nuestras peticiones, pero siempre teniendo en mente o teniendo la razón prendida, nuestro foco prendido, saber qué decirle. Si yo ya conozco que el Espíritu Santo vive en mí, pues ya tratar poco a poco de esa frase, no decirla y a lo mejor decirle, ayúdame Espíritu Santo, recuérdame una palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay una práctica errónea en el cristianismo moderno que es que la sangre de Cristo, o sea, me cubro con la sangre de Cristo, dice, ¿no? Como un amuleto. O sea, si tú dices eso, ya, no te va a pasar nada. Y pues obviamente eso sí es una oración errónea, pero yo lo creía y me costó trabajo porque cuando yo tenía alguna situación en peligro o que me quería dar valor, etcétera, siempre decía, me cubro con la sangre de Cristo, por instinto, porque me lo enseñaron. Pero cuando mi razón, como decía el hermano al principio, eh, nuestra razón tiene que crecer con nuestra fe. Conforme va creciendo eso, vamos a ir eliminando esas prácticas que no son bíblicas, pero va a costar tiempo. Depende mucho de la persona, ¿no? Obviamente te digo, si se te sale de aquí mañana, etcétera,
Pues tampoco frustrarse, ¿no? O pensar que ya pecamos, ¿no? Simplemente es normal, es natural, pero sí ir aumentando nuestra razón, nuestro conocimiento de que el Espíritu Santo ya está en nosotros, vive en nosotros, y así poco a poco vamos a ir orando y vamos a ir diciendo palabras más acorde a lo que ya sabemos. No sé si quedaste satisfecha con la respuesta. Sí, 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 claro que sí. La verdad es que tener como de punto de inicio y de referencia al Padre Nuestro te va llevando de la mano el cómo pedir. O sea, sí, sí me la aclaraste. Muchas gracias. Ah, ok. Oh, no, no, gracias a ti. Sí, no hay problema, Liz. Si no tienen alguna duda, digo, ya nos comimos casi una hora. Tenemos esa ventaja de que como es en línea, podemos extendernos un poco más porque cuando es presencial, a veces ni recortamos mucho la clase y no se entiende bien. Pero si ya se entendió bien, este, ok, le voy a decir a mi esposa que pase el video de la clase. Ella se encarga de todo eso. ¿Tienen alguna otra duda, inquietud, comentario, aportación, oración, algún versículo que se les haya venido a la mente? ¿Nada? ¿Están todos bien? ¿Siguen vivos o ya se durmieron? Seguimos vivos, hermano. Seguimos escuchando. Pues es que todo recae a donde mismo, ¿no? Que toda palabra fue escrita, perdón, para instruir, para corregir. Ajá. Y vemos pues la maravilla que hizo Dios pues a través de sus revelaciones pues tanto en el Antiguo Testamento y como en el Nuevo Testamento. Sí, sí, sí. Sí, digo, conforme vayamos conociendo más a Dios, nos vamos a ir, es como un foco, ¿no? Cuando tenemos un foco de baja intensidad, a veces no miramos que el cuarto está sucio o lo miramos limpio. Sí. Pero cuando entra un foco de esos LEDs, ¿no? Ay, nos dimos cuenta que había una manchota ahí en la cama o en el piso, ¿no? Así pasa cuando conocemos a Dios. Como nos estamos alumbrando más, van a ir saliendo a flote las malas creencias que teníamos por ser humanos, por ser pecadores y porque nos las implantaron, ¿no? Nuestra familia, nuestro pastor, etcétera, o la religión que teníamos antes, van a salir a flote cuando conozcamos la verdad. Pero obviamente no va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a empaparnos y a empaparnos de la palabra de Dios y de tener buenos maestros, buenos pastores y pues así seguirle dando. Hermano, por ejemplo, ahí donde te preguntaba la otra hermana acerca de cómo podías orar, bueno, yo creo que podemos nosotros pedirle al Espíritu Santo que se mueva en nosotros, no que, Espíritu Santo, ven, ven, porque de hecho hay una alabanza que dice, ven, Espíritu, ven, y Sí, lléname. Entonces, como ahí, o sea, también lo que cantamos a veces como que no, No pues tiene no va concordancia. con lo que la Biblia nos está enseñando, porque hay otro también que habla acerca del Espíritu Santo y te dice lo contrario, pues te dice, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón y llena mi vida. O sea, es como una forma en la que nosotros podemos orar pidiéndole a Dios que haga algo con ese Espíritu Santo que ya está dentro de nosotros. sí, claro, digo, sí, hay canciones que se escuchan bonitas, ¿no? Y les digo, no son como heréticas, ¿no? Pero pues son vacías o son contradictorias, ¿no? Porque pues ya está el Espíritu, mejor hay que cantar otra, otra que exalte algún atributo de Dios, ¿no? Y básicamente, sí, sí, por ejemplo, en la Biblia miramos todas las oraciones hacia Dios. O sea, a lo que voy es que no es muy enfático que la Biblia nos enseñe pedir,
que el Espíritu Santo se mueva o nos toque, etcétera, etcétera. Más bien nos enseña a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es? O eso lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Eh, pero es algo muy diferente porque ser lleno o estar en el Espíritu, como decía Pablo, si estás en la carne, no tienes al Espíritu. Tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios, guiado, ¿no? O sea, el Espíritu de Dios te dice, por aquí sí y por aquí no, pero tú decides. Y a veces digo, entiendo, ¿no? Pero a veces pensamos que el Espíritu Santo nos va a hacer cambiar de pensar o cuando nos toque, ya vamos a cambiar. No, y eso es incorrecto. El cambio tiene que ser nuestro con su ayuda, ¿no? Eh, entonces, pues sí, o sea, tener más conocimiento y más razonamiento en lo que le estamos diciendo a Él, a Dios. Que no sean palabras vacías, sin sentido, o palabras que se contradigan, ¿no? Eh, pero sí, o sea, vamos a ir conociendo y esas prácticas, como decía, poco a poco van a ir cambiando, obviamente, porque vamos a ir conociendo más la Biblia y nos van a ir alumbrando desde la oración hasta nuestro comportamiento en la iglesia, en nuestra casa, etcétera.